Muy bien, vamos a empezar. Hoy toca el tema de vasculopatías y dentro de ellas una muy importante es la obstrucción de la vena en lo que es la circulación de la retina. Recordar nada más las porciones de la retina, esto es todos los días, bueno, el pan nuestro de cada día para poder comprender. Acordarnos que hay una arteria que entra, que forma parte de la arteria central de la retina, y se divide en dos, una superior e inferior, y además una nasal y una temporal. Lo mismo va a ocurrir con las venas, ¿ya? Y van a recoger el riego sanguíneo desde la periferia, muy próximo a la hora serrata como tal. Recordar también que estos vasos sanguíneos de la retina, del sistema de la circulación de la retina, ya que tienen que ver con la arteria central de la retina, no con las arterias ciliares posteriores, pues tienen las células endoteliales, tienen los pericitos, ¿ya? Y esto viene a ser como la adventicia. El pericito tiene una membrana basal, ya que viene a ser la adventicia. Y un vaso sanguíneo normal, pues sería como una capa mucho más gruesa y funcional, la adventicia. ¿Qué ocurre a nivel de la retina? Los vasos retinianos, tanto la arteria como la vena, en los lugares de cruce arteriovenoso, como se ve aquí, comparten la misma adventicia. Es decir, van a tener una especie de adventicia común, justo en la región donde va a haber el cruce arterio-venoso. En condiciones normales, la vena va por arriba de la arteria. Pero bueno, en caso de que la arteria vaya por encima de la vena, pues va a ocurrir algo muy malo que es la obstrucción. Recordar que los vasos sanguíneos se distribuyen en las capas retinales. El sistema de la arteria central de la retina nos va a dar lo que es el riego de la retina como tal en tres plexos: el plexo superficial, el plexo intermedio y el plexo profundo. A partir del plexo profundo se forman los capilares arteriales, capilares venosos, y a partir de ahí el sistema de las venas. Recordar también que los plexos son 4 a nivel de la papila, 3 a nivel de la fovea hasta los 8 milímetros de la periferia, y después de ahí son solo 2 plexos, superficial y profundo. Recordar también que la mácula ya tiene una área central de 500 micras más o menos de diámetro, que es completamente avascular. Y recordar que las arterias se dividen por dicotomía. Un momentito, por favor. Hola Álvaro, estoy dando clases. Dame un segundito, por favor. Ya. Gracias, gracias. Chao, chao. Entonces, esta separación por dicotomía garantiza el riego sanguíneo. Y algo muy importante, y es que la distancia entre una neurona y un capilar es más o menos de 20 a 30 micras para poder recibir perfusión, o sea, oxígeno y estas cosas, ¿ya? Si se obstruye un capilar, hay una zona de retina que se pone isquémica, y al estar isquémica, pues lo que va a ocurrir es la formación de factor de crecimiento del endotelio vascular. Y si hay mucho factor de crecimiento del endotelio vascular, lo que va a ocurrir es una neovascularización de la retina. Siempre que veamos una arteria, como vemos acá, miren, esta es la arteria, pues se forman los capilares arteriales y después se forma el capilar venoso, y esta es la vena. A la par de la arteria, pues viene una vena. Aquí tenemos una arteria, una vena, una arteria, una vena. Y en este sentido, arteria, vena, vena. Además, recordar que si se
obstruye la vena, por ejemplo acá, lo que ocurre es un remanso de sangre, es decir, se detiene la circulación a nivel capilar y al detenerse la circulación, porque por ejemplo aquí hay una obstrucción, pues va a haber un remanso, aumenta la presión capilar y va a haber una ruptura de la pared y una hemorragia intrarretinal. Esa hemorragia intrarretinal va a ocurrir aquí en las capas profundas de lo que es la retina. Es a este nivel que ocurre la hemorragia. Entonces, dentro de las oclusiones venosas retinianas tenemos oclusión de rama venosa retiniana, ¿ya? Tenemos oclusión de la vena central de la retina, ¿ya? Y las oclusiones de ramas venosas retinianas van a ocurrir porque precisamente por lo que decíamos, que la arteria y la vena comparten esta capa que es la adventicia. Y en los lugares de cruce arteriovenoso, al ponerse la arteria hipertensa, cuando aumenta la presión del paciente, hay una hipertensión arterial, pues esta crisis hipertensiva, o sea por hipertensión o por aterosclerosis, por endurecimiento de la pared o por engrosamiento de la pared de la arteria, genera compresión en la vena. Y si la arteria está por encima de la vena y al compartir la adventicia, la misma capa externa que cubre a ambas, pues va a generar compresión y va a generar una obstrucción. Entonces, todas las obstrucciones de rama venosa retiniana van a ocurrir por compresión de la arteria sobre la vena. ¿Y por qué la va a comprimir? Porque la arteria se pone hipertensa, se pone rígida, con pared engrosada, y porque además comparten la adventicia, ¿ya? La capa adventicia, que es lo que recubre a ambos vasos sanguíneos. Comparten una sola capa. Entonces, al producir la compresión, ¿qué es lo que va a ocurrir? Va a haber una pérdida de las células endoteliales, es lógico. Ya va a haber un flujo turbulento generando daño en esas células endoteliales y además va a generar formación de trombos a partir de ese nivel. No obstante, en el punto de oclusión, pues va a haber un remanso sanguíneo en la parte proximal de lo que es el sistema venoso. ¿Ya? Ahora, en la oclusión de la vena central de la retina, casualmente, a nivel de la emergencia del nervio, es decir, aquí, este es el nervio óptico, aquí está la retina, a este nivel también comparten la adventicia, ¿ya? Pero el nivel de compresión no es tanto porque son vasos de calibre mayor. Y lo otro es que en estos puntos de cruce por detrás de la lámina cribosa, acuérdense que la lámina cribosa que está aquí, la lámina cribosa de la esclera, por donde emergen los axones de las células ganglionares, esos axones son amielínicos en la parte retinal y ni bien atraviesan la lámina cribosa se convierten en mielínicos. En este esquema que tenemos aquí, hacen una figura recta aquí. Sin embargo, existe un engrosamiento. Aquí es como un bulbo. En la primera imagen de la conferencia de anatomía les mostraba una imagen real. Hay un bulbo, hay un engrosamiento a raíz de que los axones de la retina, que son amielínicos en la parte interna, tienen mielina a este nivel. Y al tener la mielina a este nivel, pues se engrosa. Y al engrosarse, pues hay un problema de espacio. Y ese problema de espacio va a hacer que la arteria que está íntimamente unida a la vena, pues la comprima en un momento de crisis hipertensiva o de engrosamiento de la pared por una arteriosclerosis y estas cosas. ¿Ya? Entonces los cambios ateroscleróticos de la arteria pueden precipitar a la oclusión de la vena. Y además hay factores hematológicos protrombóticos. Hay pacientes que tienen la tendencia a crear trombos, ¿no es cierto?
Entonces, esta predisposición, pues está muy ligada al tema de que comparten la adventicia y al tema de las crisis de ¿verdad? ¿Qué consecuencias va a tener la oclusión venosa en general? O sea, cada vez, por favor, apaguen sus micrófonos. Juan Gabriel Torres, apaga tu micrófono. Esta obstrucción de lo que es la vena en general, sea la vena central de la retina, sea una rama venosa nada más, pues va a producir una elevación de la presión venosa y además capilar por el remanso sanguíneo. Este estancamiento del flujo sanguíneo lo que genera es una hipoxia retiniana. Al existir una hipoxia retiniana va a haber lesión, no solo en las células endoteliales capilares, sino que también va a haber lesión de tipo isquémico en las células propias de la retina, ¿ya? En las células neuronales y las células de la glía, de la histología retinal. Y eso genera, o sea, inicialmente el remanso, el estancamiento, va a producir en un momento agudo, al momento del estancamiento, va a producir una extravasación de elementos de sangre, lo que decíamos, va a haber un sangramiento intrarretinal en las capas profundas de la retina. Y esa isquemia prolongada a largo plazo, ya dijimos que cuando hay isquemia en la retina, pues se produce liberación de mediadores proangiogénicos como el factor de crecimiento de endotelio vascular. Y ese factor de crecimiento del endotelio vascular, al igual que en la retinopatía diabética, va a ser el culpable de todos los problemas serios a largo plazo. Es por eso que en la carátula ponemos que el tiempo es quien se encarga de todos los problemas a largo plazo en estos pacientes. Factores de riesgo para padecer de una obstrucción. Hay un alto porcentaje, es una patología que es relativamente frecuente, y más si son hipertensos, más si son ateroscleróticos, más si son diabéticos. Entonces, pacientes mayores de 65 años casi siempre van a venir con problemas de obstrucción vascular, en un 50%. La hipertensión, más o menos un 2/3 en pacientes mayores de 50 años. También ocurre en jóvenes, les diré, pacientes jóvenes de 40, de 45, de 50 años, que son muy renegones, personalidades tipo A, o son hipertensos y qué sé yo, pues un 25% están afectados, ¿ya? Y más que todo va a ocurrir una obstrucción de rama venosa en los jóvenes. En cambio, en los mayores es más una obstrucción de la vena central de la retina. La hiperlipidemia, 1/3 de los pacientes, diabetes mellitus, un 15% en mayores de 50 años, y es más en asiáticos y negros. Es más raro en pacientes más jóvenes. Glaucoma, hipertensión ocular están en relación a obstrucción tanto de la vena central como de rama venosa por igual. El uso de anticonceptivos orales es un factor predisponente frecuente en mujeres. Así que mujeres que toman anticonceptivos orales, siempre hay que estarles vigilando. Fondo de ojo, hay que vigilarles la presión ocular, y entre cualquier cambio de la agudeza visual, pues inmediatamente acudir con un oftalmólogo. Y ahora, cuando hablemos de la clínica de la obstrucción, más que todo en las de rama, a veces el paciente no se da ni cuenta que tiene una rama obstruida. Entonces, mucho ojo con estas pacientes mujeres que toman anticonceptivos orales. El hecho de fumar el tabaco, pues, predispone a una obstrucción de la vena central de la retina. Infrecuentes, deshidratación, trastornos mieloproliferativos, trombofilias, periflebitis, orbitopatías o insuficiencia renal crónica. En estos pacientes tenemos que hacer estudios sistémicos de presión arterial, de velocidad de eritrosedimentación globular,
tenemos que hacer estudios de hemograma completo, glicemia, hemoglobina glicosilada, cuando hay sospechas de diabetes, colesterol total. Muchas veces el paciente diabético no se entera que es diabético, tiene glicemias de 180, 200, 250 y como no siente nada, pues no acude al médico. Muchas veces nosotros los oftalmólogos diagnosticamos una diabetes mellitus. ¿Por qué? Porque el paciente ya nos viene con una retinopatía, ya incluso una retinopatía moderada o incluso proliferativa en algunos casos. El paciente no se enteró siquiera en su vida que era diabético y acude porque dejó de ver, porque le disminuyó la visión y cuando le revisas tiene una retinopatía y le dices, ¿usted es diabético? Te dicen que no, que nunca han hecho tratamiento de nada y sin embargo le mandas las pruebas, glicemia, hemoglobina glicosilada y es un diabético de tiempo, que nunca se enteró. El colesterol, la proteinograma. Ya cuando tenemos estas pruebas básicas, si hay algún factor de riesgo como hipertensión y eso hay que mandar otras pruebas, ¿no? Urea, creatinina, todo lo que es función renal, función tiroidea, electrocardiograma. Y cuando tienen alguna alteración en estas pruebas y hay enfermedad de base, pues ya mandamos exámenes más específicos como rayos X de tórax, la PCR, homocisteína en plasma, el estudio de trombofilia, los ANA, los ANCA, los IECA en plasma, serología sífilis, Doppler, carotidio. ¿Para qué esto? ¿Por qué? Porque cuando ocurre una obstrucción de rama venosa o de vena central de la retina, son pacientes que tienen el estado vascular ya en condiciones no adecuadas y pueden sufrir en cualquier momento obstrucciones de vasos no solo a nivel de la retina, sino a nivel del sistema nervioso central. Entonces, si ocurre problemas de obstrucción vascular en la retina, pues hay que estar muy pendientes del sistema nervioso central y es para eso que se manda todos estos análisis para remitir a estos pacientes a un control con el médico internista. No podemos diagnosticar simplemente y quedarnos contentos con eso. Tenemos que enviar a este paciente para hacer una atención integral. Tiene que ir con un especialista de medicina interna o endocrinólogo o qué sé yo, buscando solución a sus problemas de base. Ahora, en la obstrucción de la rama venosa retiniana decíamos que estos vasos sanguíneos comparten la adventicia, ¿ya? Estos pacientes, generalmente, como se obstruye solamente una rama venosa, muchas veces, cuando la rama venosa es distal y no afecta al área del polo posterior, que es la mácula, y no afecta tanto a la visión, el paciente no se da ni cuenta que sufrió una obstrucción de rama. Simplemente tiene un poquito de afectación del campo visual periférico y hay algunos pacientes que no se dan ni cuenta. Es increíble cómo hay pacientes que llegan a la consulta y le tapas un ojo para examinar la agudeza visual y resulta que con uno de sus ojos no ve bien. Pacientes de 50, 55 años, 60 años, que han llegado a la consulta, le tapaste un ojo y dicen no veo nada. Y nunca en su vida se dieron cuenta que con un ojo no ven nada. Entonces, si hay pacientes que han vivido con un solo ojo sin darse cuenta que habían perdido uno, pues hay muchos pacientes que no se dan ni cuenta que les falta un pedacito, un cuadrante del campo visual. Y acuérdense, según la distribución de temporal superior, temporal inferior, nasal superior, pues puede obstruirse la vena nasal inferior, por ejemplo, y afectar el campo visual superior. Y ese paciente en su vida se dio cuenta que tenía esta obstrucción, ¿ya? O este defecto campimétrico. Así como vienen asintomáticos, si se afecta la mácula en el riego sanguíneo, como es en este caso, pues va a haber una disminución de la agudeza visual por afectación de la mácula, ¿ya? Y no solo eso, sino que la afección de la mácula en forma aguda disminuye la visión espontáneamente. Ese paciente amanece y deja de ver, se durmió bien, sano, y amaneció con disminución de la agudeza visual. Pero no solo eso, sino que pasa el tiempo y el daño crónico del remanso sanguíneo genera isquemia. La isquemia genera metabolismo
anaeróbico, el metabolismo anaeróbico genera ácido láctico, etcétera, y genera edema intrarretinal. Y ese edema intrarretinal se traduce en un edema macular crónico, y el edema macular genera metamorfopsias o una distorsión de las formas o de las figuras. Las rayas las ven chuecas. Entonces, este paciente no solo que disminuyó la agudeza visual, sino que también va a tener metamorfopsias a largo plazo. Y muchas veces pasa más tiempo todavía y más de 90 días y ya se produce lo que es un glaucoma neovascular. ¿Por qué se ha producido el glaucoma neovascular? Porque el ángulo iridocorneal se ha vascularizado, y al obstruirse el ángulo iridocorneal se produce aumento de la presión ocular con un glaucoma neovascular. Fíjense, desde un paciente que no se enteró de nada y que después de 90 días va a acudir con problemas de metamorfopsias o de glaucoma neovascular, hasta pacientes que de un día para otro sienten que disminuyó la agudeza visual. Entonces el espectro de estos pacientes es un poquito grande. Signos, ¿cuáles son los signos? Dilatación, tortuosidad del segmento venoso afectado. Hemorragias en llama, es lo que decíamos, va a ocurrir hemorragias en las capas superficiales cuando son en llamas y en forma geográfica cuando son profundas. Estas son hemorragias geográficas. En este momento aquí no hay una hemorragia en llama, ¿eh? Quizá esto de aquí. Bueno, son como rayitas que guardan la configuración de lo que es la capa de fibras nerviosas. Va a haber focos blancos, algodonosos y edema retiniano. Obviamente, focos blancos, algodonosos con edema retiniano. El cuadrante más afectado va a ser el temporal superior. ¿Dónde va a ocurrir la obstrucción? En los cruces arteriovenosos, porque comparten la adventicia. Un signo agudo, es decir, el signo agudo de disminución de la agudeza visual y estas cosas puede resolver hasta los 12 meses, muchas veces espontáneamente. ¿Por qué va a ocurrir eso? Porque esa isquemia crónica y ese paciente que no acudió con el médico formó unos shunts arteriovenosos, pero con los vasos sanguíneos del otro extremo. Por ejemplo, en este caso se obstruyó la rama inferior, ¿ya? Que es este el territorio, una rama aquí inferior, pero de manera crónica, ¿qué es lo que ha hecho? La vasculatura de la retina irriga la mitad que le corresponde. La arteria temporal inferior va a irrigar hasta exactamente la mitad, la línea media, ¿ya? Y la superior hasta la línea media. Eso se llama el RAFE medio. Al haber isquemia en este territorio, por el efecto de lo que es el factor de crecimiento endotelial vascular, pues va a haber una formación de uniones o shunts arteriovenosos de la parte superior, que es la parte no isquémica, hacia la parte inferior, ¿ya? Y cuando ocurre esta perfusión, aparentemente mejora la visión siempre y cuando no hay un daño crónico a nivel de las capas de lo que es la fobia, un daño crónico por el edema. Fíjense, este es un shunt, como un vaso inferior va a irrigar a esta zona. Y esta es la zona foveal. Fíjense cómo hay un defecto de la zona avascular foveal en este territorio. Y aquí hay grandes áreas sin perfusión sanguínea, ¿eh? Esto de acá. Entonces, la hemorragia intrarretinal persistente o recurrente, que es esa zona que vemos con hemorragia geográfica en capas profundas. Ya dijimos de los shunts. Cuando se forman shunts, no hay que hacer láser en esa zona porque le estaríamos quitando el poco riego sanguíneo que le está dando su arteria homóloga del otro lado del RAFE medio, ¿ya? Y siempre que ocurra áreas de isquemia, se va a producir edema macular crónico, y no solo eso, sino que se va a producir una neovascularización, que ocurre en un 8% de estos pacientes a los 3 años. Y va a haber mayor neovascularización extrapapilar, o sea, fuera de la cabeza del nervio óptico. La neovascularización va a ocurrir en retina periférica, ¿ya?
va a haber mayor neovascularización extrapapilar que la neovascularización papilar. Va a haber un hemovitrio. ¿Por qué va a haber un hemovitrio? Van a sangrar. Esos neovasos que crecen por acá son de paredes finas y lamentablemente se rompen y sangran y forman un hemovitrio. Y muchas veces esas proliferaciones vasculares generan áreas de fibrosis además, y esas áreas de fibrosis generan adherencias, acuérdense de la interfase vítreo-retiniana, que genera una proliferación de neovasos hacia la interfase, y además no solo son neovasos, son áreas de fibrosis, y estas áreas de fibrosis generan tracción por contracción del colágeno del vitrio. Al contraerse, pues forman un desprendimiento de retina traccional. Y si se desprende la retina ya es un problema más serio, y peor si se desprende la mácula, pues el paciente deja de ver. Exámenes complementarios, ya dijimos que a estos pacientes hay que mandar toda la batería de exámenes que mencionamos, de hemograma y estas cosas, y además hay que hacer una fluorangiografía para ver estos detalles de aquí, dilataciones aneurismáticas con los shunts y estas cosas. Esta es una angiografía fluorescénica, una tomografía de coherencia óptica para ver el edema macular, y hoy en día tenemos el OCT angiografía. Si el paciente es con problemas renales o contraindicaciones de una fluorangiografía, la fluorangiografía es el estudio de excelencia. Por ejemplo, eso puede ser una pregunta de examen, ¿ya? Entonces, si la fluorangiografía no se puede hacer en un paciente, pues le hacemos el OCT angiografía. ¿Cuál va a ser el tratamiento? ¿Ya? En este caso, hubo una obstrucción de la rama superior con áreas de isquemia. Si le hago una angiografía a este paciente, pues vamos a ver las áreas de isquemia. ¿Qué tenemos que hacer? Las áreas de isquemia de no perfusión que solamente generan factor de crecimiento o el BEF, pues hay que hacerle láser, hay que terminar de matar a esas células que solo están padeciendo y generando BEF. Entonces les damos láser. Estas son cicatrices láser. Por el color que tienen, cuanto más oscuritas se ponen, son más antiguas. Entonces, estas deben tener como 2 meses, 3 meses de evolución. Si fueran blancas estas lesiones de láser, pues sería un láser reciente. Fíjense cómo hay afectación de lo que es la mácula como tal aquí. Aparentemente se forma un loop. Este es un vaso sanguíneo, un loop vascular. Miren cómo por acá. Y aquí hay exudados. Son vasos sanguíneos que están más dilatados por efecto del BEF. ¿Ya? Entonces, esto que es edema macular se trata con antiangiogénicos. Hay que pinchar antiangiogénicos para disminuir el edema. Muchas veces el edema tiene un componente inflamatorio además. Cuando hay un componente inflamatorio que no solamente es de causa vascular, sino un componente inflamatorio, pues hay que usar corticoides. El corticoide tiene propiedades antiangiogénicas y antiinflamatorias sobre todo más potentes que el antiangiogénico, para lograr aplanar esta mácula. Al estar edematosa la mácula, se separan las uniones de los fotorreceptores. Con las bipolares o con las ganglionares no se transmite el impulso nervioso. Entonces ponemos el antiangiogénico o el corticoide y logramos aplanar esa mácula. Y en algún momento se planteó lo que es la adventisiotomía. ¿Qué es la adventisiotomía? Es la sección de esa adventicia que es la causante de la obstrucción. Este es el punto de obstrucción. Fíjense, aquí está el punto de obstrucción, ¿ya? Y no obstante, por aquí se ha formado un loop, un neovaso. Eso es por el efecto del BEF. Hay cirujanos que han entrado y han hecho una sección, han cortado esa adventicia que comparten, es como una vaina que les envuelve a los dos, y pues aparentemente mejora el riego sanguíneo, pero la adventisiotomía hay que hacerla en un estadio agudo, es decir, cuando ocurre la obstrucción, porque si voy a hacer tardíamente, con efectos tardíos, con edema macular crónico, con zonas de isquemia, ya no tiene sentido hacerla, ¿no? Entonces habría que hacerlo a tiempo. ¿Dudas hasta aquí? ¿Queda todo claro? Sí, doctor.
Obstrucción de la vena central de la retina. La obstrucción de la vena central de la retina, ya dijimos por qué ocurre. Ocurre ahí justo detrásito de lo que es la lámina cribosa. Y tiene estas formas de presentación. Puede ser una obstrucción de vena central de la retina inminente o parcial. Ya no sería una obstrucción, sería una estenosis nada más. Entonces, en estos casos va a haber un poquito de tortuosidad vascular, pero es momentáneo mientras dura la hipertensión y esas cosas, con alguna que otra pequeña hemorragia, pero nada grave. Al final, llega a existir una descompresión porque la arteria ya no está hipertensa, qué sé yo, y el caso se normaliza, ¿ya? Pero no obstante, ya sabemos que es un paciente con una tendencia o una inminencia para que ocurra una obstrucción total. En las obstrucciones, como tal, total, puede existir una obstrucción de vena central de la retina no isquémica, es decir, que se produce por una retinopatía por éxtasis venoso, nada más. Hay éxtasis venoso, sin embargo, hay todavía intercambio metabólico. Y como hay un poquito de intercambio metabólico, no va a producir los efectos de una tipo isquémica, ¿ya? No obstante, ese poquito de intercambio metabólico me mantiene a células que están ahí sufriendo, agonizando. Si una persona toma 2 litros de agua al día para subsistir, pues estas células estarían tomando apenas un cuarto de vasito de agua y están ahí padeciendo, sufriendo, ¿no es cierto? Entonces viven con lo poquito que les toca y ese sufrimiento, padecimiento genera mucho BEF. Entonces, en esta no isquémica va a ser la más frecuente y 1/3 de estas van a progresar a una tipo isquémica. La isquémica, pues, nos va a producir una isquemia total con zonas de atrofia de capas celulares por toda la isquemia que se produce. Y lo que es la obstrucción hemiretiniana. Puede ocurrir que la obstrucción sea un poquito más adelante, no ocurra detrás de la lámina cribosa, sino un poquito más adelante y solamente se tape la mitad, es decir, la vena temporal con la vena nasal, es decir, todo el rafe medio superior o inferior va a estar afectado. Estas son las formas de obstrucción en vena central, isquémica, no isquémica y la inminente. La obstrucción de la vena central de la retina no isquémica, ¿cuáles son los síntomas? Pues muy parecido a la rama, siempre y cuando se afecte el área macular, ¿no? Asintomático, muchos no se dan ni cuenta que ocurre. Otros, disminución de la agudeza visual, sí se afecta la mácula. Un 50% de estos pacientes mejoran. Acuérdense que la no isquémica no producía tanta lesión. Y va a tener metamorfopsia siempre y cuando haya un edema macular. Y dolor si se produce un glaucoma neovascular, pero el glaucoma se va a producir hasta 90 días después. No puede ocurrir al día siguiente, ni a la semana, ni a las 3 semanas. Ocurre 90 días después, porque tiene que haber un proceso de formación de factor de crecimiento del endotelio vascular que va a proliferar, se va a dispersar por medio del humor acuoso hasta la cámara anterior, y en la cámara anterior va a producir la formación de neovasos a nivel del ángulo iridocorneal y por ahí el aumento de presión. Entonces, todo ese proceso tiene 90 días o 100 días. Signos: dilatación, tortuosidad de las venas, obviamente, hemorragias en llama, punto mancha, en todo el territorio afectado, blanqueamiento retiniano isquémico parcheado, también va a haber zonas de blanqueamiento, como veíamos en la anterior fotografía. Dejan envainamiento y esclerosis venosa leve. Va a haber shunts optociliares. En estos casos, los shunts, acuérdense que la obstrucción es de la vena central. Entonces, no pueden ocurrir shunts del rafe medio superior con el rafe medio inferior. ¿Dónde van a ocurrir los shunts? A nivel del disco óptico, es decir, optociliares. La arteria central de la retina la vena central de la retina va a hacer shunts con las ciliares que están más atrás. Entonces, esos son los shunts optociliares, es a este nivel.
Edema macular crónico, obviamente, y neovascularización que se parece mucho. Es mayor la extrapapilar que la papilar, lo mismo de hemovitrio y en caso de que se produzca una neovascularización con proliferación fibrosa, va a haber un desprendimiento de retina traccional. Exámenes complementarios, muy parecido. La AF es la autofluorescencia, ya que no tenemos aquí. En la isquémica, pues va a haber un cierre capilar, va a haber hipoxia retinana y retiniana, isquemia macular, ¿ya? Asintomático, casi es lo mismo si se fijan, en metamorfopsia, disminución de la aguza visual en algunos casos, en dependencia. Va a haber defecto pupilar aferente relativo por la isquemia que produce, no hay señal. En estos casos, la disminución de la agudeza visual va a ser más severa, va a ser más marcada porque es isquemia. Fíjense cómo la retina en la geografía queda completamente isquémica en toda la retina, ¿eh? Apenas hay un poquito de perfusión en el polo posterior y esta es una arteria cilio-retinal. Y sin embargo, pues la afectación es muy grave. Estos son los shunts que se producen. El defecto pupilar aferente relativo, la neovascularización del iris y del ángulo, lo que les decía, del glaucoma de los 90 días o 100 días, va a ocurrir a los 90, 100 días. Hemorragias en llama y punto, como se ven. Este es un fondo de ojo típico de una obstrucción de vena central, marcada tumefacción, hiperemia, atrofia, bueno, es muy parecido. Y además, en estos casos, por esta isquemia por cierre capilar, va a ocurrir no solamente un edema macular crónico, sino que como el grado de isquemia es mayor, se puede producir una membrana epirretinal. Crece como una telaraña por encima de la retina. Va a haber fibrosis subretinal. La misma membrana epirretinal, pero por debajo también. La neovascularización es un 5%, hemovitrio cuando sangra uno de esos neovasos y los shunt optociliares. Los exámenes, pues lo mismo en los casos. ¿Ya? ¿Cuál va a ser el tratamiento? Láser de argón, al igual que retinopatía diabética, todo lo que es zona de isquemia, tengo que dispararle láser para terminar de matar a esas células que están sufriendo isquemia y que están liberando BEF. Todos los problemas de edema macular, de los shunts y esas cosas, tiene que ver con el BEF. Entonces tenemos que acabar con el BEF. El láser de argón es la forma más segura, más antigua y efectiva, que es esta, la panfotocoagulación. Se panfotocoagula como si fuera una retinopatía diabética. Y este paciente que tiene edema macular también, miren, tiene hemorragias por acá, hemorragias en llama, pues al tener edema macular, no solo tengo que hacerle láser, tengo que pincharle antiangiogénicos. En Bolivia tenemos el Avastin, que es el más económico, el Eylea, que es mucho más caro. Un Avastin vale $200 más o menos, o $150 en dependencia del médico. El Eylea vale como $1,500 la dosis, entonces son medicamentos caritos, ¿eh? A veces no responden solamente al antiangiogénico, pues tenemos que usar corticoides. Dentro de los corticoides tenemos el Osurdex, que es una cápsula que se inyecta dentro del ojito. ¿Ya? Esto es triamcinolona, no es Osurdex. Esa cápsula se inyecta dentro del ojo y tiene un efecto de 6 meses. La cápsula es de dexametasona. También se puede usar la triamcinolona. El problema con los corticoides es que producen aumento de la presión ocular y una catarata además. Entonces son los efectos secundarios que van a ocurrir en un alto porcentaje de pacientes, no en todos. A ver, corticoides, ya dijimos, y el láser pulsado, cuando tenemos un edema macular crónico y no responde, el láser pulsado es un láser que, como su nombre indica, es por pulsos y además tiene una intensidad modulada que no genera fotocoagulación, no genera quemaduras como este de acá, pero sí genera una activación de las células que están con un efecto letárgico a ese nivel de la mácula, más que todo en las células del epitelio pigmentario. ¿Para qué estimulamos a las células del epitelio pigmentario? Para que absorban el líquido, para que cumplan su trabajo de absorber el líquido subretinal y disminuir el edema retinal.
va a ocurrir anastomosis corioretinianas con Jack láser, es decir, es una forma de tratamiento. Bueno, a alguien se le ocurrió, como hay una obstrucción del sistema de flujo sanguíneo de la retina, se le ocurrió dar un láser con una potencia elevada para generar un hueco. Le disparó aquí y generó un hueco desde aquí hasta aquí atrás con láser. Y a raíz de ese hueco se hace un camino para que la vasculatura de la coroides irrigue a la retina. Ya, bueno, han intentado, no funciona. De todas maneras, está descrito en el libro y se los pongo acá. Vitrectomía con neurotomía óptica radial. Acuérdense que el problema de la obstrucción de la vena central es un problema de espacio y ese problema de espacio tenemos que arreglarlo haciendo una incisión radial. En este caso, fíjense cómo hay una especie de papiledema, un edema, pero el edema es por la obstrucción local. ¿Y qué es lo que le hacen? Le hacen un corte, le meten un bisturí, le clavan ahí, ay, perdón, y hacen un corte radial, como si fuera una torta, ¿no? Aquí, aquí, aquí. Al hacer el corte, pues se relaja la zona y mejora el flujo sanguíneo y mejora esto. Y hay otro que, bueno, hacen algunos locos que hacen este tratamiento y, bueno, hay muchos que no están de acuerdo con esta opción de tratamiento. Y lo otro es el RTPA, que es para disolver todo el problema de coágulos y estas cosas que van a producir la obstrucción. Son otras opciones, es para hacer un cateterismo para inyectar el RTPA justo a ese nivel. Y en la oclusión de lo que es la vena hemirretiniana se va a ver de esta forma. Fíjense, si hace la casualidad que la hemirretina, pues obviamente ocupa el riego inferior o superior de la mácula del área foveal. Pero muchas veces la afectación del área foveal no es tan grande. Entonces, mientras no se afecte la fovea, la visión casi no está comprometida, solo que este paciente va a tener en el campo visual, en este caso específico, hay afectación inferior, pues se afecta el campo visual superior. No va a ver la mitad de su campo visual. En la fase tardía de la angiografía, en este caso, muestra hipofluorescencia extensa por ausencia de perfusión capilar. Estas zonas con hipofluorescencia son zonas de isquemia que hay que hacerle láser. Y la hiperfluorescencia vascular es por el BEF que genera rupturas en la pared. ¿Se acuerdan de la ocludina y la claudina que hablábamos en la diabetes? Pues el BEF genera esa ruptura de ocludina-claudina con hiperfluorescencia perivascular en el caso de una fluorangiografía retiniana. Y eso es todo. ¿Dudas? ¿Preguntas? No, No, ninguna, doctor. doctor. Todos durmiendo. No, doctor. Está todo Doctor. claro, ¿no? De aquí van a salir muchas preguntas para su próximo parcial. No, doctor, acordada. Ok. Buenas noches, que les vaya bien. Buenas noches, doctor. ¿Listo? Buenas noites, doutor. Buenas, buenas.